En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, estamos en el domingo de Quincuagésima, que ya es la vigilia prácticamente del tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de conversión. Y nuestro Señor ya en el Evangelio nos comenta que pronto el Hijo del Hombre va a ser escarnecido, maltratado, y le darán muerte, pero que al tercer día resucitará. Así les dijo a los apóstoles. Entonces nuestro Señor ya está preparando los corazones de los apóstoles a ese tiempo de prueba muy difícil. Y Él de esa manera nos enseña que también nosotros debemos prepararnos para los tiempos de prueba, que pueden ser de diversas maneras. A veces Dios nos envía pruebas a nosotros personales, alguna enfermedad, alguna problema familiar, alguna preocupación. Entonces hay que prepararse, porque en el tiempo de la tentación nos sentimos débiles, nos sentimos como sin luz, sin inteligencia, no sabemos qué hacer. A veces sí realmente nos falta la ayuda de Dios. Por eso la vida cristiana consiste siempre en dos aspectos. Primero, de prepararse a los tiempos difíciles, y en los tiempos de prosperidad, o en los tiempos que Dios nos consuela, pues estar guardando fuerzas para esos momentos que deben venir difíciles en nuestra vida. Y en los tiempos de alegría, en los tiempos en que Dios nos consuela de alguna manera, pues saber dar gracias, saber aprovechar ese momento. Puede ser el momento cuando uno está en la misa, cuando uno comulga, aprovechar ese momento también para que Dios nos dé la fortaleza, que vamos a necesitar en los tiempos de prueba. El drama es que muchos cristianos, cuando tienen momentos de tranquilidad, no piensan en rezar, no piensan en preparar los días difíciles, y cuando vienen las pruebas no saben afrontarlas, no saben aceptarlas, no saben sufrir, y se desesperan y pueden hacer perder la fe, o alejarse de Dios, o cometer algún error. Entonces la importancia de estar siempre pensando lo que va a pasar después, y siempre que tengamos la oportunidad de acercarnos a Dios, eso nos fortalece. Y la manera de acercarse a Dios, como dice la epístola, pues son las virtudes teologales, son las 3 virtudes que Dios nos da y que ejercemos en nuestras relaciones con Dios. No son como las virtudes cardinales que Dios nos dio para nuestras relaciones con las cosas creadas, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer respecto a las criaturas, tenemos las virtudes cardinales, las virtudes morales. Pero para nuestros actos, nuestras relaciones con Dios, Él nos dio 3 virtudes muy excelentes que se llaman fe, esperanza y caridad. La fe siempre pasa primero, y sin la fe no puede haber ni esperanza ni caridad. De ahí la importancia de la fe, que hoy se neglige en la Iglesia conciliar. Se habla solo de la caridad, que aunque dice la epístola que de las 3 la mayor es la caridad, la más importante seguramente, pero no hay caridad sin fe, y es lo que se les olvida decir a los sacerdotes modernistas, a los papas modernos, que ya no quieren recordar la importancia de la fe como fundamento de la vida cristiana. Entonces estas
virtudes, si las practicamos realmente, no basta de tenerlas, ¿verdad? Es como una persona que estuviera inmóvil, que no ejerciera sus miembros, que no hiciera nada, se va a atrofiar. Una persona que está, por ejemplo, eso pasa con casos muy extremos de prisioneros que dejaron en lugares donde no podían moverse por mucho tiempo, pues sus miembros se atrofiaban. Cuando ya salieron de esa prisión no podían moverse, les costaba mucho, no tenían fuerza, no es como que si no les sirvieran esos miembros. Pues así pasa con los cristianos que no ejercitan sus virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Esas virtudes se ejercen de una manera excelente y principal en la oración. Ciertamente tenemos que formarnos, ¿verdad?, para saber qué es la fe, qué es lo que la fe nos enseña, qué es lo que la fe nos dice, es decir, qué es lo que Dios nos enseña, lo que nos enseñó Él por su iglesia, y ya después podemos ejercitarla, ¿verdad?, con nuestros actos, con nuestra vida, pero en primer lugar por la oración. ¿Por qué en la oración? Porque en la oración es un coloquio directo con Dios, con sus santos que están tan cerca de Dios. Entonces la oración es muy importante en la vida cristiana. ¿Y por qué toda esta disolución del cristianismo desde hace muchos años y hoy principalmente? Porque la gente ha olvidado, los cristianos han olvidado y los hombres de iglesia han olvidado la importancia de la oración, particularmente la recitación del rosario todos los días. La Virgen de Fátima nos pedía siempre que recemos. Cuando se apareció en la Salet, cuando se apareció en Lourdes, siempre pedía que recemos el rosario. Entonces esa es la importancia de la oración. Para un hombre moderno, un hombre materialista, o digamos católicos, que se dicen católicos pero que están llenos de ese espíritu moderno, materialista, la oración no tiene mucha importancia. No van a decir que es algo malo, pero no le dan la importancia que tiene. Entonces la oración es muy importante. Más el mundo nos invade, más el mundo nos agrede, más la situación se vuelve difícil en esta vida, más tenemos necesidad de rezar para fortalecer para hacer un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Es como una presa que tiene una gran muralla que es muy fuerte, pero no deja pasar el agua, la contiene, la neutraliza. Así es la oración. Si tenemos agresiones exteriores contra nuestra fe, contra nuestras virtudes, necesitamos rezar, porque la oración es como un muro que va a ser más o menos fuerte en la medida que nuestra oración es mejor o no, que está bien hecha o no. No basta recitar las oraciones materialmente, como podía hacerlo un aparato. Hay que decirlas con amor, con fe y con esperanza, con fe, esperanza y caridad. Hay que tratar de explicitar en nuestro pensamiento lo que estamos diciendo o lo que queremos pedir, explicitar en nuestro pensamiento a quién estamos hablando y manifestarle nuestra afección, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Entonces esa oración es mejor, más perfecta y más eficaz. Ciertamente también hay que unir a la oración las disposiciones de humildad, de ardor, ¿verdad? Y todos los buenos sentimientos que podamos tener hacia Dios y hacia el prójimo, ¿verdad?
pero principalmente estas tres virtudes de fe, esperanza y caridad. Entonces la oración se vuelve indispensable en la vida cristiana. Los santos unos la llamaban la respiración del alma. ¿Qué pasa con una persona que no puede respirar? Pues se ahoga, ¿verdad? Se ahoga. O una persona que no come, ¿qué le pasa? Se muere de hambre, de debilidad. Pues también la oración es eso. La oración nos predispone a todas las buenas obras. Por ejemplo, uno comulga bien o mal si está bien o mal preparado. Ciertamente la misa toda es una preparación al momento de la comunión, desde el que comenzamos diciendo el yo pecador, todas las oraciones son una preparación al momento de la comunión. Pero una persona que pasa una semana completamente disipado, completamente alejado de Dios, difícilmente se va a preparar bien, aunque tenga la misa, a hacer una buena comunión. Quiere decir que la preparación viene de más lejos, y esa preparación debe ser una vida de oración. Oración no solo es esa que hacemos vocalmente, cuando decimos nuestras oraciones, nuestro rosario, nuestras oraciones de la mañana y de la noche, que es el mínimo a respetar. Muchas personas creen que es demasiado hacer todo eso, pero eso es lo mínimo, es el mínimo que uno debería respetar. Normalmente antes las personas, además de su rosario, pues tenían otras devociones y decían novenas y decían algo más, porque les gustaba rezar, porque era muy habitual que las personas rezaran y lo hacían con gusto. Entonces esa oración vocal es muy importante, es, por decir así, el comienzo de la vida de oración, pero también podemos rezar cada vez que hacemos las cosas de una manera clara en nuestra mente, por amor a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo hacía San José su trabajo en su taller? Yo pienso que estaba lleno de Dios todo lo que él hacía. ¿Qué hacía la Virgen María en Nazaret, en su casa de Nazaret? Pues todas sus acciones estaban llenas de Dios, la presencia de Dios la invadía en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba. Era una vida de oración. Eso es lo ideal, lo que sería lo ideal, y ciertamente los santos imitaron a Nuestra Señora y a San José. La vida de los santos era eso, vivían siempre en presencia de Dios y todo lo hacían con amor, todo lo hacían por amor a Dios. Y nosotros a veces tenemos tendencia a hacer esa separación entre el momento de oración y el momento en que hacemos otra cosa, aunque no sea algo malo, pero estamos así como ausentes de Dios. Entonces yo insisto mucho en tratar de cultivar la presencia de Dios, vivir en presencia de Dios en todo momento. Ciertamente no es fácil, no tenemos la virtud, la santidad de Nuestra Señora, de San José, pero ellos están ahí, Dios los puso ahí para que los imitáramos. Y entonces si no fuera posible imitarlos de alguna manera, pues no nos los hubiera dado como modelos. Entonces debemos tratar de reflexionar y decir, bueno, ¿en qué manera yo puedo hacer eso? ¿En qué manera o en qué medida? Y si me cuesta mucho, pues por lo menos comenzar a intentarlo, ¿verdad? Comenzar a vivir esa presencia de Dios. Así que una persona que está muy cerca de Dios, le cuesta mucho pecar, porque es incompatible un acto de amor, que es la caridad, un acto de fe en el corazón, y al mismo tiempo un pecado. Es incompatible, es algo que es opuesto. Entonces, ¿por qué hacemos pecados? Porque nos olvidamos de Dios al momento dado, nos alejamos de Él de alguna manera,
y nos dejamos invadir por nuestras preocupaciones, por el mundo, nuestra vida, y perdemos esa presencia de Dios. Entonces tratemos de tener realmente ese en el corazón lleno esos sentimientos, y cuando venga el momento de la tentación vamos a tener una repugnancia instintiva. No vamos a poder soportar como ese pensamiento malo que se me atravesó en la mente, cómo voy a... No, eso lo rechazo. Es algo que me molesta, que me desagrada, que, bueno, una persona que está cerca de Dios reacciona así, pero porque tiene vida de oración. Y más, la vida es, o nuestros contemporáneos más nos dan mal ejemplo, más se ven cosas graves en las calles, mujeres cada día más mal vestidas. Hoy ya hay vestidos, como decía la pequeña Jacinta en Fátima, decía, llegará un día que había vestidos que ofenderán mucho a Dios, y tal vez sea esa la señal, cuando ya se estén generalizando esas maneras casi sodomitas de vestirse, pues que tal vez vendrá el gran castigo. Así que todo eso nos debería dar temor, pero lo que cuenta para nosotros es nuestra situación personal, principalmente de nuestra alma. A los demás podemos ayudarlos, podemos aconsejarlos, pero no podemos obligarlos. Es también ellos que deben hacer algo, pero de nuestra parte, de nuestra persona, debemos obligarnos, debemos doblegarnos a lo que sabemos que está bien. Y ciertamente no es fácil, pero cuenta mucho tener ese deseo, ¿verdad? Ese deseo de ser buenos, de ser mejores, a pesar de todas nuestras miserias, de nuestros defectos. Pues ¿qué le hace? No importa, pero yo quiero superarme, yo quiero ser mejor, y cada día voy a intentar hacer algo, aunque sea poco, lo que yo pueda. Y si puedo hacer todo, pues mejor, pero si no puedo, pues lo voy a seguir intentando, luchando constantemente. Una vez le preguntaron a Santo Tomás de Aquino qué se necesitaba para ser santo, y Santo Tomás le dijo, pues 3 cosas. Para ser santo se necesitan 3 cosas, y dijo, la primera es querer, la segunda es querer, y la tercera es querer. O sea, hay que querer. Entonces, ¿por qué no hay santos? Porque nadie se decide, o nadie quiere, o nadie lo desea. Dice, no, eso no es para mí, yo no puedo ser tan bueno, yo soy una persona, pues, que no soy capaz de ser santo, y no, o sea, no quiere. Pero, todos estamos llamados a la santidad, y hay que quererlo. Y el hecho de quererlo, aunque todavía no haya yo tomado decisiones de que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, el hecho solo de tener ese deseo en el corazón, que sea sincero, es grandísimo. Ya es un paso esencial. Se hará. Si algo lo queremos, se hará. Aunque yo no haya tomado ahorita grandes propósitos o grandes decisiones, pero yo tengo un deseo sincero, real, de santificarme, se hará, porque poco a poco yo lo voy a hacer, por cuando se presente la ocasión, voy a tomar las medidas necesarias. El demonio es muy hábil y nos presenta, así como nos presenta todos los sufrimientos juntos, también nos presenta todos los esfuerzos juntos. Por ejemplo, yo para ser santo tengo que hacer muchas cosas, y el demonio nos presenta como si todo lo que tengo que hacer ahorita ya, y no es cierto. La santidad consiste en ser fiel al momento presente, a cada cosita que Dios nos va presentando en cada momento. Esa fidelidad constante, una persona que siempre es fiel va siempre a progresar, aunque sean detalles. Y así también nos presenta la cruz a veces como digamos, yo he sufrido mucho, yo he tenido en mi vida tal y tal y tal cosa,
y todavía me queda tal vez mucho que sufrir, y uno lo considera todo en bloque, en un instante, como que si hay que llevarlo todo junto, ahorita mismo. Y no, Dios no procede así. Dios dice no, Dios vamos por partes. Lleva tu cruz de ahorita y no pienses en la de ayer o la anteayer, o de hace un año, o de hace 10 años. Piensa en la cruz que tienes ahorita mismo. Y si la sobrellevas, siempre en ese momento presente, santificar el momento presente, vamos a llegar muy lejos. Y un día podemos mirar hacia atrás y decir, todo eso lo hice yo, todo eso lo hice yo. ¿Por qué? Porque fui fiel siempre al momento presente. Pero si yo estoy pensando lo que sufrí hace un año, lo que voy a sufrir dentro de 2 años, y no hago nada ahorita y no me santifico, y entonces estoy perdiendo el tiempo. Esa es la tentación del diablo. Entonces, ciertamente es verdad que yo he tenido muchos problemas en mi vida, ciertamente, pero no es necesario que esté siempre pensando en eso. No me sirve de nada, no me ayuda, más me deprime o me hace perder la confianza. No, pensar en el momento presente. Y a veces la cruz se hace muy ligera de esa manera, porque tenemos que hacer lo que tengo que hacer ahorita y no pensar tanto en el futuro o en el pasado. Ciertamente sí hay que pensar muchas veces en lo que tengo que hacer después, ¿verdad? Tener prudencia, tener previsión, no es algo malo. El exceso es cuando no sirve de nada estar pensando en el futuro o en el pasado y estar perdiendo el tiempo. Cuando yo ahorita tengo que hacer algo, cuando yo ahorita tengo que hablar con tal persona, y cómo lo voy a hacer, no lo voy a hacer bien porque estoy de mal humor, porque estoy pensando en otra cosa, entonces eso me impide que yo haga mi deber. Entonces tratemos de vivir esa vida de presencia en Dios. Es como una flama de una vela que se va consumiendo poco a poquito. No se consume la vela en un segundo, no, poco a poquito, el momento que se va necesitando, está dando calor, está dando luz. Así es una alma cristiana que se va consumiendo en el servicio de Dios, y al fin de su vida va a decir, pues qué bueno que fui fiel toda mi vida, qué bueno que llevé mi cruz en el momento y lo hice bien, porque no estaba pensando en la cruz de pasado mañana o de dentro de un mes, sino que en ese momento llevé mi cruz y o hice mi deber, o hice mis oraciones. Cada momento Dios pide algo, y de hecho Dios da su gracia para ese momento en el momento actual. Dios no nos da la gracia para lo que voy a hacer mañana o pasado mañana. Dios no nos da la gracia para lo que estoy haciendo ahorita. Dios no me da su gracia para lo que hice hace 2 años o 20 años. No me da su gracia para eso. Me da su gracia para lo que estoy haciendo ahorita. Entonces el secreto del progreso cristiano está en hacer bien, llevar bien el momento presente, particularmente en la oración. Dios nos da su gracia para rezar bien, estemos atentos. Ciertamente en la fragilidad humana hay distracciones que a veces son inevitables, porque somos débiles, porque somos hombres, porque somos frágiles. Bueno, eso Dios no ni siquiera es pecado a veces, porque es una distracción que se llama involuntaria. Las distracciones involuntarias no son pecado, pero lo que sí es pecado es cuando uno ya lo comienza a hacer a propósito y en conciencia. Así que tratemos de hacer bien nuestras oraciones, y en este tiempo de Cuaresma que pronto va a comenzar, pues es un tiempo de conversión. No solo las penitencias, la oración forma parte de la conversión, porque el que reza, Dios lo ilumina, Dios lo fortifica. Es como alguien que se acerca a un fuego muy grande en un invierno muy riguroso. Uno se acerca al fuego, pues el fuego nos ilumina, nos calienta,
nos pone en un estado positivo. Ese fuego es la presencia de Dios que está en la oración, porque ahí donde se ejercitan la fe, la esperanza y la caridad está Dios. Cuando alguien tiene la fe, tiene el testimonio de Dios en su alma. Dios está ahí, Dios lo está iluminando. Aquel que tiene la caridad, Dios está ahí en su alma. Hay una presencia de Dios real en una persona que tiene la fe, que tiene la esperanza, que tiene la caridad, y hay que tomar conciencia de esa presencia de Dios. Ciertamente, cuando adoramos la Eucaristía, la presencia real, pues Dios está ahí claramente con su cuerpo, su alma, su sangre y divinidad. Pero una persona que tiene la fe y sobre todo que tiene la caridad, Dios está en su alma dando testimonio de su amor o de su enseñanza. Y eso no se percibe cuando no se sabe rezar, cuando no se tiene el amor a la oración. No percibimos la presencia de Dios. Por eso la oración no nos deja consolación, no nos deja tan contentos como deberíamos, porque la hacemos mal o porque la hacemos muy de vez en cuando. Entonces tratemos de rezar un poquito más y a la medida que se pueda, ¿verdad? Porque ciertamente a veces uno tiene que hacer algo, no sé, Dios no nos pide lo imposible, pero siempre uno puede hallar el momentito libre para rezar y después mantener ese estado de ánimo cristiano, positivo, de fe, de esperanza y caridad con el prójimo, que es caridad, es amor al prójimo por amor a Dios. Eso es la caridad, por motivos de fe. No es la caridad modernista, no es la caridad mundana, que es capaz de amar al impío porque es impío, o de amar al pecador porque es pecador, y así como es, si es un homosexual, tal como es, así pecador, que vive en el pecado. Eso no es amor, no es amor de caridad, es un amor impío, es un amor reprobable. Pero podemos amar a los pecadores por motivos de fe, en el sentido que les deseamos que se conviertan, y les deseamos su verdadero bien, pero no los vamos a confirmar en su error o en su pecado. Eso es una impiedad, hablar así. No es el lenguaje de Jesucristo. Entonces el Papa es el representante de Jesucristo y tiene su autoridad de Jesucristo, pero cuando se pone a contradecir a Jesucristo y a ir contra Jesucristo, no representa a Jesucristo y se está poniendo en oposición a Jesucristo. No merece obediencia, no merece el respeto se debe siempre a las personas consagradas, aunque sean pecadores, pero no merece obediencia. Y así que el que debería ser el embajador de Dios, en lugar de transmitir el mensaje que le dio su rey, nos viene y nos dice otra cosa que él inventó. Ese embajador no hay que hacerle caso, no hay que escucharlo, no tiene autoridad para eso. Así que ese tipo de órdenes y de directivas nosotros no las vamos a oír, no las vamos a escuchar, porque nosotros nos referimos a Dios, por los verdaderos ministros que obedecen y que escuchan a Jesucristo, que ellos sí lo representan. Entonces Dios nos mande muchos sacerdotes católicos de la tradición y nos libere de aquellos que andan haciendo compromisos con el mundo, con el demonio y la carne. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.